Somos Sebastián, Jonathan, Andrés y Sara. Entonces, vamos a hablar de la entrevista de Méndez Rocha con este arquitecto paraguayo. Bueno, para iniciar, a mí me parece, ahorita estábamos hablando de una entrevista supremamente interesante, hiperdensa, en que habla él de todo. A mí me encanta iniciar por el tema de que eso es algo que me gusta mucho, pensar en el arquitecto como una persona integral, como una persona así integral que debe saber de todo, que debe ser muy culto, debe saber de historia, de ciencia, de política, y eso me llama muchísimo la atención porque él alcanza a tocar todos esos temas, como de la política, de la democracia liberativa, de la educación, del cambio climático, de todo un mundo de temas que a veces son muy diferentes, pero para él como que tienen cierta conexión en la arquitectura. Sí, eso es algo que, que como que de verdad hemos visto mucho en Pablo, que él le gusta tratar muchos temas al mismo tiempo y eso es algo que él mismo estaba hablando en la entrevista, como que el arquitecto tiene que saber de muchísimas cosas y es cosa que también nos han dicho en la carrera, que pues sí toca saber de antropología, de sociología, de física, de química, de un montón de vainas. Y eso pues es verdad porque la arquitectura de verdad abarca muchas cosas desde la materialidad hasta generación de espacios y saber para quién construir y cómo construirlo. Entonces de verdad tenemos que saber muchas cosas y por eso le da como tanto énfasis a la educación. Es algo que a mí me llama mucho la atención también en anteriores videos, como todo lo que él habla de la educación es como se nota que de verdad le apasiona eso. Sí, yo también yo estoy de acuerdo, y digamos que una cosa que también comienzo a como a ver un poco, recordando un poco esta conferencia sobre Villanueva Artigas, es que él habla de como de que su vocación era esa, y pues en la entrevista también él habla un poco de cómo la arquitectura se debe querer, debe ser una actividad que debe ser como libre, pues digamos que él menciona como la proveniencia de la palabra escuela, y pues claro, digamos que este es un oficio en el que uno debe como sentir una vocación y pues de acuerdo a esa vocación comenzar a investigar y explorar a través de todas estas disciplinas que ustedes dicen, pues precisamente como todos esos fines. Digamos que desde el principio de la clase hemos hablado de que Méndez de Rocha siempre como que miraba los ejemplos de los barcos, de la geografía, de cómo funcionaba todo en la vida real, y pues de eso digamos que él obtenía como tal conocimiento. Entonces parece muy chévere como comenzar a tener estas dos relaciones de lo que es la educación abierta y lo que es como la interdisciplinariedad que él lo reconoce en la arquitectura. Sí, de hecho, ahorita con lo que mencionaban, pienso mucho en que de pronto más de que uno pueda llegar como a dominar, digamos, esos campos, porque pues él mismo decía que era algo imposible, es como llegar a colaborar, pienso yo. A veces como Ujú. arquitectos tomamos decisiones muy como egoístas, por decirlo de algún modo, y él hace mucho énfasis en la arquitectura social y en como en la construcción de las ciudades. Entonces yo pienso que lo que también hace una buena arquitectura es que pensemos en cómo realmente se están construyendo esas ciudades y en las necesidades de la gente, como que la vocación, según yo, claramente eso ya es un poco más personal, pero que también lo veo reflejado en él, es la vocación del arquitecto es como tratar de mejorar la calidad de vida y del habitar de las personas que, pues a las que está al alcance, ¿no? Entonces a mí me gusta como que él habla sobre no privatizar el espacio, porque creo que todos también tenemos el derecho a tener un espacio de calidad y eso que mejore nuestra condición de vida. Entonces, eso me gustó. Sí, ahí es súper chévere porque él habla de que no hay espacio privado en una ciudad y él habla de que como la ciudad, o sea, sobre todo le parece muy interesante el estudio de las ciudades latinoamericanas y él habla como de que esto ha sido un experimento que llevamos con herencia colonial, pero que se ha venido construyendo, sobre todo en el continente, los últimos 200 años. Él dice, es algo muy, muy poco tiempo, pero vemos como, él las describe como un desastre, pero un desastre no creo, como por muchos factores, no sé, ¿qué les parece eso? A mí me pareció muy, muy interesante. Es que es un cambio brutal como de el pensamiento europeo a chocarse con todo este mundo nuevo y venir a ponerle aquí otra cultura a la gente que ya estaba aquí. Entonces, sí, ellos aparte Y acostumbrados después también. es como construir ciudades basadas en una democracia liberal, deliberativa. Y, o sea, esto es un experimento, las ciudades latinoamericanas, súper.
interesante que él lo toca y a mí A me mí lo- pareció muy, muy chévere. A mí lo que me parece cool es como también pensar cuál es la política y la arquitectura, o sea, qué relación hay, porque la clase pasada precisamente hablábamos, no sé si recuerdan, que de Ujú. pronto una no debería depender de la otra, pero pues siempre van a No, y ser de hecho, codependientes. él hizo caer muy en cuenta de que no se pueden separar las dos cosas, como lo que nos decía Fabio, que la arquitectura es un acto político y no se pueden separar, y él básicamente lo decía Y es en ahí donde yo su veo que viene el hilo como un poco de su pensamiento y es ver cómo de verdad, como la naturaleza de lo público, la naturaleza de lo democrático comienza a influir un poco en su obra, ¿no? Incluso cuando veíamos alguna vez el gimnasio Paulista, él decía que ese límite entre el espacio público y privado no debería existir. Entonces él hace como Claro. este complejo para que puedan pasar como actividades desde deportivas hasta musicales y que pues haya una interacción constante entre esos dos tipos de espacios. Eso me parece súper cool. Bueno, creo que acá pasamos de tiempo. Entonces, gracias. Muchas gracias, Fabio.